Hola, buen día. Bienvenidos a una nueva clase de escuela dominical. Hoy clase del domingo 15 de agosto del 2021. Para mí un gusto volver a verles, hermanos y amigos que siguen nuestras clases. En la clase anterior se terminó una lección, ahora vamos a partir con una nueva, esta vez que lleva por nombre José. Seguimos con José, pero esta vez visto como Señor y Salvador del mundo. Estamos estudiando Cristo en cuadros, estamos viendo el cuadro de Cristo en José. Así que bienvenidos. Partamos en oración para que Dios nos guíe y nos dé el espacio, la sabiduría, el tiempo, el corazón abierto para escuchar su palabra. Amado Dios, voy en oración a usted en este momento, pidiéndole por esta clase, para que usted me guíe, para que usted esté con mis hermanos, con los amigos que ven esta clase, y dejamos todo en sus manos. Gracias por su protección, gracias por su amor, y todo esto dejado en sus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le pedimos todo. Amén. Bien, vamos a partir una nueva lección, un nuevo tema, que es lo que dije recién, y vamos a partir, eh, esta clase va a ser de introducción y con un tema previo a ir al grano con el cuadro de José con Cristo visto desde la perspectiva de Señor y Salvador. ¿M? Que va a estar muy, muy, muy interesante, así que para que siga cada domingo la escuela dominical. Hasta el momento hemos visto a José. Primero lo vimos como el hijo amado del Padre, y este hijo amado del Padre que llegó a Egipto fue vendido como un siervo, y, y vimos que en Cristo era el mismo cuadro. Tuvimos un estudio completo de José como el hijo amado. Cristo también es el hijo amado de Dios, se despojó a sí mismo y llegó a este mundo tomando forma de siervo, o sea, se igualó a la condición humana primero y tomó forma de siervo, vino a servir. También estudiamos con José, estudiamos que fue lo que estuvimos viendo después del Hijo Amado. Vimos que bueno, José fue acusado falsamente y fue echado a la cárcel. Cristo también fue acusado y crucificado con un peor desenlace. José pasó tiempo en una cárcel, en la cárcel de los presos del rey. Jesús, aquí en este punto, en realidad, vimos con Jesús que bajó él al seno de Abraham. Estudiamos ese punto. Cuando muere, él baja al corazón de la tierra, está 3 días y 3 noches, donde, bueno, estudiamos el seno de Abraham, que está separado, y hay un lugar ahí donde están los presos, podemos decir, del- de que están a la espera de. Y luego de eso resucita Jesús. Entonces, luego de eso, el tercer día resucita de entre los muertos. Y con esto, el Señor es exaltado como Señor y como el Salvador del mundo, que es lo que vamos a ver ahora en este cuadro. ¿Mm? Pero José también vamos a concluir que también. También del tiempo que estuvo en la cárcel, después salió de la cárcel y fue exaltado. Y así fue como llegó a salvar a muchos. Entonces, hemos estado viendo a José en distintas perspectivas del cuadro con Cristo, y como el Hijo amado. Vimos el estudio que hicimos previamente a esto, que pasamos tiempo estudiando su tiempo en la cárcel y lo importante que es, así como el siervo, José el siervo, ¿ah? Y ahora vamos a ver como Señor y Salvador, el cuadro de José con Cristo como Señor y Salvador. Entonces, ha sido un estudio largo, incluso no se termina José con esta lección, sino queda una más. Recuerden que el Génesis es José hasta el último capítulo, así que hemos estado viendo todos los cuadros de Cristo desde el Génesis. Entonces, partimos con,
con este tema con José y hemos estado mucho tiempo y seguiremos mucho tiempo. Y luego de José vienen muchos temas muy interesantes. Así que para que siga atento. Vamos a leer Génesis 41. Génesis 41. Invito que me acompañe a Génesis 41. Ya. Génesis 41, del 1 al 13 vamos a leer. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le, parece- Le parecía que estaba junto al río y que el río subían 7 vacas, hermosas a la vista y muy gordas, y pasían en el prado, y que estas y que y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños. Mas no había quien lo pudiese interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: Me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos. Y él nos dijo, y él nos interpretó nuestros sueños, y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto, y el otro fue colgado. Entonces, sobre estos pasajes, estos versículos de Génesis, vamos a estar estudiando en este tiempo. Génesis 41, del 1 al 13. Un segundo que... Ahora sí. Génesis 41, del 1 al 13 fue lo que leímos, y vamos a estar viendo esos pasajes en este estudio. Importante, antes de seguir, que todo lo que va a acontecer parte con un sueño. Parte con un sueño. En los pasajes del 1 al 7, los versículos del 1 al 7, vemos el sueño del faraón. Este sueño de faraón que le está molestando, que le está estorbando, que está teniendo complicaciones en su vida. Y que además no lo entiende. Lo que leímos del 1 al 7. En el versículo 8, cuando dice, sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Llamó a todos los magos, como dice ahí, llamémosle expertos o eruditos, y los sabios, y ninguno de ellos fue capaz de resolver el problema del faraón. Ninguno fue capaz de interpretar el sueño
y darle la receta o darle la indicación correcta a Faraón para que él resolviera su tema con el sueño que lo estaba molestando. O sea, nadie de ahí. Eh, Estas personas que eran personas importantes, con reputación en ese momento, en ese tiempo, ninguno podía y ninguno pudo. Después, en el final, en los pasajes del 9 al 13, leímos que el jefe de los coperos se acordó de José. Se acordó de José, que era un esclavo hebreo sin educación, prácticamente, y que ahora está en la cárcel. O sea, se acordó del el esclavo hebreo que estaba en la cárcel y que estaba interpretando los sueños y además lo que interpretaba pasaba y sucedía. Interesante lo que estaba viviendo José en la cárcel, porque todo lo que estaba pasándole en la cárcel le sirvió indirectamente para que llegara a eso que estaba haciendo él en la cárcel a oídos del faraón. ¿Qué nos demuestra esto? Que lo que estaba pasando en la vida de José, sea grande o sea pequeño, Dios estuvo en control de todo, en todo momento. Entonces ya podemos ver una muy buena enseñanza personal ahí, que en la situación complicada que estaba José, Dios estuvo siempre trabajando con él y José con una actitud también a, a seguir adelante, a trabajar. a- Era un tema más de aptitudes que de actitud, que es algo que voy a también destacar en esta lección y que también es importante para nuestra vida cristiana. Pero independiente de eso, antes de llegar a ese punto, lo clave aquí, hasta aquí, es que Dios está en control de todo lo de nuestra vida. Incluso, como dice ahí, de lo más pequeño, de todos los detalles. Al final, podríamos decir que todas las cosas que nos van sucediendo, eh, Dios las está controlando de alguna manera, porque Él está ahí. Y si llevamos una vida cristiana conforme a la voluntad de Dios, más control de Dios va a existir. Y veamos, Mateo 10, veamos un pasaje, Mateo 10, Mateo 10, versículo 29. Dice, ¿no se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Lo leo otra vez. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Ninguno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Y después si complementa con el 30, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Y 31, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Así que, importante que Dios tiene el control de todo. Tiene todo contabilizado en nuestro cuerpo. Él nos conoce muy bien. Él sabe lo que necesitamos. Él sabe lo que esperamos. Él sabe lo que anhelamos. Él sabe lo que soñamos. Él sabe todo de nuestra vida. Sabe hasta lo que escondemos de los demás. Y creemos a veces esconderlo para Dios. Pero Dios nos tiene súper controlados. Nos tiene en vista siempre. Y si llevamos una vida cristiana, con una actitud también cristiana y ávidos a su palabra, Dios va a tener el control de todo en nuestras vidas y tendremos todo bajo control. ¿Cuándo salimos de control? Cuando nos vamos alejando de la voluntad de Dios. Pero a pesar de eso,
recuerden, a pesar de que nos sintamos lejos, Dios igual está en control de todo. Que eso es lo interesante. ¿Mm? Es un tema más personal ahí, que es lo que vamos a diferenciar en unos puntos más adelante. Antes de partir, como les dije, completamente ya con el tema de José, en esta clase vamos a tratar un tema previo para prepararnos para, y de lo importante de lo que vamos a leer y estudiar después. Porque es clave que entendamos que la sabiduría de este mundo, o sea, lo sabio que podamos entender nosotros que somos, o lo sabio que son otras personas, o sea, lo que nosotros entendemos por sabio o por inteligente, como queramos llamarle, para Dios es insensatez. ¿Qué es la insensatez? Lo puse aquí porque vamos a leer un pasaje que dice la palabra insensatez. La insensatez es necedad, es falta de sentido o falta de razón. Es algo que no vale nada. La insensatez es una necedad. No tiene sentido. No tiene razón. O sea, lo que el mundo entiende por algo de sentido, para Dios no tiene ni siquiera razón. No tiene sentido. Veamos Primera de Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios 3, 19. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Importante que vayamos viendo estos puntos porque Dios ocupa hombres en la Biblia y hoy puede hacerlo de personas comunes y corrientes, no las más sabias, porque a estas personas Dios las prepara con el Espíritu Santo. Hoy, antes Jesús mismo preparó a sus discípulos y los prepara para demostrar lo necio que son los sabios, lo insensato que son los sabios, o lo ignorantes que son con Dios. O sea, lo realmente importante que es Dios, no lo estiman. Y Dios les demuestra con personas comunes y corrientes, a esas personas que se dicen ser sabias o inteligentes, que lo pueden ser, pero esa inteligencia o esa sabiduría no la aprovechan para el ministerio, no la aprovechan para la obra del Señor o no la aprovechan para evangelizar, sino la aprovechan para su propio bien, para su propia vanagloria. Por eso es insensatez para Dios. No vale nada, no tiene sentido para Dios tener sabiduría para eso. Y lo que acabamos de leer lo confirma, hendiéndonos a lo que leímos en Génesis, cuando Faraón llama a los sabios, a los magos de Egipto. Esos hombres eran los más inteligentes, eran los más preparados, eran las personas más respetadas. Díganme, ¿cuántas personas hoy, en la actualidad, se presentan como personas formales, preparadas, inteligentes y respetadas, en que incluso se ocupan para invalidar la palabra de Dios? Existen hasta el día de hoy. Esas personas, tanto estos magos y sabios de Egipto, que no podían resolver el problema a, a Faraón, hoy en día todas estas personas inteligentes, sabias, preparadas, reputadas,
respetadas que vemos nosotros con nuestros ojos no resuelven el problema mayor del hombre, ni tampoco son capaces de resolver problemas mundanos, serios. Al mayor conflicto o presión, ceden. Entonces es siempre más de lo mismo. Esto es para animarnos, hermanos, amigos que nos están viendo, es para animarnos, que no necesitamos ser los más inteligentes, los más respetados, los más preparados para ser fieles, seguir la palabra de Dios y defenderla y ser cristianos hoy, en un mundo tan difícil. Entonces, en la obra de Dios, hacer la obra de Dios, no se trata de tener aptitud. No es solo la aptitud. Bueno, en parte se debe poder tener aptitud. Pero eso se puede ir trabajando. O sea, no es solo la aptitud lo que vale. Aquí, más bien, como dice ahí, es de actitud. Hay que tener la actitud. Los discípulos fueron intencionados para predicar en cada momento. Jesús fue intencionado en cada momento. Tenía una actitud. Nosotros debemos tener una actitud frente a la obra de Dios. Con nuestro testimonio, cuando evangelizamos, si queremos trabajar en ministerios de la iglesia, por sobre la aptitud que tengamos, que hablamos siempre que debemos tener aptitudes para hacer aquí y acá, pero por sobre eso hay que tener una actitud. Hay que estar decidido a trabajar para la obra de Dios. Y Dios va a usar hombres comunes y corrientes. Así lo hacen a lo largo de toda su palabra. Y por eso lo ponemos acá como introducción. Porque eso es lo que vamos a ver. Vimos a José como el siervo y ahora vamos a entender que ese siervo es un cuadro de Cristo como Señor y Salvador. Entonces, ¡qué grande! ¡Qué grande! Un hombre común y corriente salva a muchos y es exaltado. Que eso es lo interesante. Eso es lo importante. Cuando Dios usa a hombres comunes y corrientes, cuando ese hombre tiene la actitud de someterse al Señor y obedecer su palabra. Ya que estamos en Primera de Corintios, sigamos acá, otro pasaje, Primera de Corintios, capítulo 1 ahora, un poco más atrás, capítulo 1, versículos 26 y 27. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Ahora lo estamos viendo aquí, lo vamos a ver con José, pero ¿cuántos pasajes en la Biblia hay que confirman esto? ¿Cuántos hombres menospreciados, eh, débiles, incluso menospreciados, comunes y corrientes, sin educación, Moisés incluso, por poner un ejemplo rápido, pero cientos de ejemplos hay en la Biblia de esto. No eligió uno de los magos, a uno de los sabios, para hacer su plan. Porque lo que Dios pretende es, porque para Dios es insensatez. Es algo sin sentido. Saber por saber. O sea, saber por saber y desconocer lo grande que es Dios y su palabra. No tiene sentido. Si queremos que Dios nos use, como José,
Debemos confiar en Él y el poder de su palabra. Como, bueno, un poco lo que está ahí, lo que acabo de decir. No hay que confiar en el propio intelecto, en la propia sabiduría, en mis propias ideas, porque yo soy humano y me puedo equivocar y lo más probable es que meta la pata, siempre, ¿m? Con frecuencia. Y siempre hay que dejarnos llevar por la palabra de Dios, obedeciéndola, leyendo la Biblia y haciéndole caso al Señor y dejarnos llevar por el Espíritu Santo más que por nuestro propio intelecto, nuestro propio pensar. Primera de Corintios, también aquí, capítulo 2, un poco más adelante, del 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros como con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces la fe, importante, la fe no tiene que estar basada en qué tanto sabemos de la Biblia, sino en nuestra primera actitud. Porque si basamos solo en eso, nos vamos a transformar en insensatos, porque vamos a transformarnos en cosas sin sentido. Eh, y lo que Dios quiere es que pensemos y tengamos la actitud del poder de Dios todos los días de nuestra vida, que dependamos de Dios, que nuestra fe esté cimentada, fundada, eso quiere decir, en el poder de Dios, en leer la Biblia y darnos cuenta, destellar en la palabra y ver cómo nos edifica y así aumentar nuestra fe, en una fe fundada en la palabra de Dios, no en lo que nosotros nos creamos muy inteligentes, por saber mucho o por memorizar mucho de la Biblia, sino por leer la Biblia y accionar la Biblia, practicarla. Es ahí donde vamos experimentando el poder de Dios. Y obviamente Pablo se muestra tal cual como es y no poner por encima una sabiduría o mostrarse como un erudito o un intelectual hablando de la Biblia. Y miren ahí, destaquen el versículo 2, porque no me propuse presentarme aquí como el gurú de la Biblia, sino como un humilde, hablando las grandezas de la obra del Señor, a Jesucristo y a este crucificado, hablando el Evangelio de la cruz, por sobre cualquier otra cosa. ¿Para qué? Para que su fe sea fundada en esto mismo y no en miles y múltiples explicaciones. Imagínense, con un sueño Dios hizo que el faraón se sintiera mal. Y con sueños perfectos que estaba teniendo José, Dios echó por la borda todo lo inteligente que podrían ser estos magos y sabios de Egipto. Dios tiene el control de todo, Dios tiene el poder de hacer cualquier cosa. Eh, y Dios va a usar lo común y corriente. ¿Para qué? Para que no quepa ninguna duda de que la gente sepa y vea que quién fue el que lo hizo, de quién vino. De ahí también la importancia de nuestro testimonio para con los demás. Mantener nuestro testimonio
mantener nuestro estudio bíblico, fundar nuestra fe en lo que Cristo hizo en la cruz. Son cosas hoy en día, en este tiempo, bastante frío para la iglesia, que nos debiesen hacer reflexionar permanentemente. Otro tema importante a destacar antes de continuar con José y tenerlo previo a nuestro estudio es respecto a esta frase de que obviamente si estamos fundando nuestra fe en el poder de Dios, haciendo la voluntad de Dios, sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien, pero tiene una condición. Veamos Romanos 8. Lo invito, hermano, amigo, a que lea este pasaje junto conmigo. Romanos 8, 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Yo sé que muchos hemos pasado por estos pasajes, lo hemos leído y lo sabemos muy bien, hasta lo podríamos recitar, pero en un contexto de estudio cobran mayor sentido. Yo leyendo este mismo introducción que tenía que dar hoy, eh, uno lo vuelve a leer y vuelve a cobrar otras cosas en la mente. No simplemente el decir, hoy sí, 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 amo a Dios, se me va a ir bien. Pero no, cuando uno lo contextualiza y lo lleva a la vida de José y hace el cuadro con Cristo, eh, lo piensa de otra forma incluso. Además, si lo lleva a un sentido más personal, con el contexto de pandemia y las restricciones y los tiempos difíciles y, y la situación política en un mundo que está cada vez más malo, la situación económica, estas cosas cobran aún más valor, es más tesoro. Por eso en la Biblia nosotros tenemos un tesoro como cristianos, que nos podemos eh, aferrar a algo vivo, a algo que, que nos da esperanza, que nos da tranquilidad en el tiempo difícil. Y si amamos realmente a Dios, como dijo Pablo en el pasaje anterior, si fundamos nuestra fe en el Evangelio de la cruz, en lo que Cristo hizo en la cruz, sin duda vamos a amar a Dios y vamos a querer respetar su ley, sus normas, su voluntad día a día. Y le vamos a demostrar como lo que Él hizo en la cruz por nosotros, le vamos a querer devolver lo que Él, la gracia de que Él hizo, de alguna manera, porque de alguna forma nos tiene que crujir algo en la mente. Si tenemos el Espíritu Santo y vimos los temas de la verdadera y falsa conversión, nos tiene que doler algo. Entonces, los que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito, a la voluntad de Dios, las cosas les van a ir a bien. Porque va a tener una vida en la voluntad de Dios, si también es consecuencia de. Si lleva una vida fuera de la voluntad de Dios, va a tener consecuencias fuera de la voluntad de Dios, va a tener, te la está buscando. Pero si practica la verdadera espiritualidad, amando a Dios, le va a ir bien. No le tendría por qué ir mal. Y Dios tiene todo en control. Independiente le esté yendo mal,
Dios tiene el control, igual. Miren, José fue vendido por sus hermanos, lo vendieron a Egipto, fue esclavo, fue acusado, estuvo en la cárcel, y acusado por algo feísimo. Todos se olvidaron de José, padre pensaba que estaba muerto, todos se olvidaron, menos Dios. Dios estuvo trabajando en la vida de José, en la cárcel. Y es por eso que el copero se acuerda de José y le llega oído del faraón. Todos, salvo Dios. Lo mismo en nuestras vidas. No estamos solos, estamos con Dios. Siempre, en todo momento. Dios no se olvida de nosotros. Cuando estamos en medio de tiempos malos, sobre todo hoy, eh, este estudio sin saber lo que iba a pasar en el futuro, pero obviamente el mundo no va a ir para bien y había que prepararnos siempre para estos tiempos. Es importante reforzarlo aún más. Es, en algunas situaciones puede ser difícil mantenerse constante en las cosas de Dios, en estudiar la Biblia diariamente, en pasar tiempo a solas con Dios, en orar. Puede ser difícil y, y puede también confundirnos en que no hay esperanza. Es ahí cuando la Biblia y esta palabra toma recuerdo, hay que recordarla y toma fuerza. Y esta primera parte entre José el siervo y ahora José como Señor y Salvador es una invitación a que tengamos ánimo, ánimo porque pasaje de Romanos 8:28 es una promesa de Dios y Dios no miente y nunca ha mentido. Las cosas que están escritas en la Biblia han pasado, están pasando y van a pasar las que están ahí también. Fundemos nuestra fe en el Evangelio de la Cruz. Mantengámonos firmes, con actitud y con ánimo, porque lo que acabamos de leer es una de las promesas de Dios. Y Dios no miente. Mantengámonos firmes. Eclesiastés, para concluir y ya terminar esta clase, Eclesiastés 7. Eclesiastés 7, versículo 8. 8. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Recuerden, trabajar por el Señor, como cualquier negocio, es difícil partirlo, pero es mejor el fin, porque el trabajar para el Señor en el ámbito que uno quiera, trabajar día a día por el Señor, eh, tiene un fin bueno. Y como dice ahí, todas las cosas nos ayudan a bien para los que aman a Dios. Y aquí recuerden que les dije hace poco en esta misma clase que no se trata de un tema de aptitudes. Si bien uno puede encontrar para qué es apto, pero una vez que encuentre para qué es apto, que puede ser apto para la música, puede ser apto para predicar, puede ser apto para enseñar, puede ser apto para miles de cosas dentro de los ministerios, apto para orar, para ayudar a orar a otros, para, para discipular, puede ser apto para evangelizar
o puede ser apto para evangelizar solo a su familia. Búsquese una aptitud y luego que la encuentre es cosa de actitud para poder hacerlo. Uno puede ser apto para muchas cosas, pero si no tiene la actitud no lo va a hacer nunca. Y, y la aptitud se puede ir desarrollando. Se puede ir aprendiendo de algo que no sé. Se puede ir desarrollando. Con actitud se puede. Y la voz de ánimo que les doy, de que tenemos una promesa de Dios, de que podemos mantenernos tranquilos porque Él está siempre bajo control y en cualquier tiempo difícil, cuando se pueda ver desesperanzado, eh, Dios está ahí y nosotros también debemos mantenernos con nuestra actitud firme y acordarnos de lo que Él hizo en la cruz, porque por ahí está nuestra fe fundada en eso, porque si nos vamos por el lado, lo que Él hizo pero no tiene medición de nada, es decir, que de verdad que si uno de verdad fundamenta su fe en eso y la recuerda día a día, uno va a terminar, de repente uno no reflexiona mucho en estas cosas, pero ahora yo estudiando esto, uno dice, uno puede estudiar la Biblia siempre, saber mucho, eh, y uno ahora con esto que Cristo es un cuadro, al final cuando partimos en este estudio vimos que la Biblia es cristocéntrica y todo eso, todo tiene un propósito, todo es llevarnos a fundamentar nuestra fe en Cristo, en que Cristo es parte de todo, desde el origen de los tiempos. Y qué lindo saber eso y descubrirlo y atesorarlo para edificación y para no desmayar y para seguir en esto día a día. Así que hermanos, como decía este pasaje de Eclesiastés, que era el último de esta parte, de primera parte de la lección, mejor es el fin del negocio que su principio. Claro, nos va a costar partir, pero hay que tener la actitud de partir. Y, y el fin del negocio ya lo sabemos. Y está la Biblia. La tenemos que buscar nomás. Entonces mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Que tiene mucha relación con lo que estudiamos y aprendimos hoy de la sabiduría. Que la sabiduría humana es necedad para Dios, insensatez. Y que lo que vale es tener en nuestro Espíritu Santo luchando con este mundo que nos va a tener hasta el fin de los tiempos luchando, pero viviendo la verdadera espiritualidad en carne propia y no desmayando y teniendo una vida útil para Cristo, que Él es nuestro Señor y Salvador, que desde el próximo domingo vamos a partir con ese cuadro ya. Así que eso es lo que tenía preparado como primera lección de esta parte ya. José, Señor y Salvador, cuadro con Cristo. Y el próximo domingo ya vamos a estar desarrollando y desglosando el versículo a versículo de Génesis 41. Así que lo invito a que lo esté leyendo, lo invito a que tenga su lectura diaria, tenga su momento con Dios en la semana y nos estamos viendo el próximo domingo. Yo voy a cerrar esta clase en oración para que Dios nos acompañe durante la semana. Amado Dios, le doy las gracias porque me permitió desarrollar esta clase para los amigos, para los hermanos que participan y ven estas lecciones. Sea usted con todos los hermanos de la iglesia, con los amigos que ven también esta lección. Protéjalos, Señor. Esté con nosotros durante la semana que viene y que podamos tener un nuevo encuentro el próximo domingo para seguir aprendiendo de su palabra, que es edificante y que nos tiene que llenar de ánimo y de esperanza para estar atentos, tranquilos y pacientes para cuando usted decida venir por su iglesia, Señor. Gracias por todo lo que usted nos da, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un abrazo para todos, que tengan
muy buena y linda semana y nos vemos el próximo domingo. Que estén bien.